Hoy les voy a hablar de Noruega, las vacas, la muerte y el insomnio. Hoy les voy a hablar de Frozen 2. ¿Te has preguntado por qué la música es tan buena? Pues la respuesta es fácil. Como en muchas otras películas, Frozen gira en torno a la música. Una vez que los escritores tienen terminada la historia, se ponen en contacto con los compositores para decidir qué partes van a ser cantadas y qué partes van a ser habladas. Para analizar la música de Frozen hay 3 personas clave. Robert López con la música, Christian Anderson López con la letra, Christoph Beck con la instrumentación. Me enfocaré más en el trabajo de Robert López, Bobby, para los amigos, porque voy a irme más a la parte de la estructura musical. Pero primero veamos un poco de la trayectoria de Bobby. Internet is for porn. The internet is for porn. So you will burn in hell. Let it go. Can't hold it back anymore. Ella con su triste canto te acompañará. Y tan solo dentro de la franquicia de Frozen, muchas canciones tienen demasiadas cosas que analizar. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. En una sola canción pueden mostrarnos toda la infancia de Elsa y Anna. Otro gran ejemplo es este, It's only for today. It's only for today. It's agony to wait. donde 2 melodías que están sonando al mismo tiempo nos están comunicando 2 sentimientos totalmente contrarios. Pero definitivamente si hay una canción que merece ser analizada es... Into the unknown. Todo comienza con un llamado. Pero este llamado no es un simple motivo de 4 notas. En realidad está basado en una tradición escandinava. Frozen es una historia que se desarrolla en Noruega, y como ya es tradición en Disney, antes de hacer una película ellos hacen una gran investigación. Kulning es un canto ancestral que se utilizaba en las tierras escandinavas para llamar a los animales domésticos cuando estaban pastando, y una manera fácil de llamarlas era con un canto muy agudo. Y una característica que tiene es que al final del canto hay una especie de glissado ascendente, al cual llamaremos gallito cool. Este elemento no es nuevo en el universo de Frozen, de hecho ya lo habíamos escuchado en la primera película cuando Elsa sale huyendo y va dejando congelado el fiordo. Entonces, claramente, si Elsa debe de recibir un llamado de un personaje anónimo, la mejor manera de hacerlo es a través de un Kulning. Y si funciona con las vacas, claro que funciona con Elsa. El Kulning es un canto improvisado, así que no existe una melodía específica, pero tomando en cuenta que eso se va a convertir en un motivo, hay que ponerle unas notas concretas. Entonces, ¿qué notas y qué ritmo decidió utilizar Bobby? Bueno, primero pongámonos en contexto. Elsa es despertada a la mitad de la noche. Kristen said, it's 3 a.m. She has to wake up in the middle of the night. It has to feel more mysterious, more 3 a.m. Por un canto que ella no tiene idea de dónde está escuchando, solo sabe que es la única que puede escuchar. Eso le genera intranquilidad. Entonces, ¿qué melodía podría comunicar este miedo o intranquilidad que los espectadores ya la asocien a ese sentimiento? Esta melodía llevamos escuchándola toda nuestra vida. Es el fragmento de uno de los cantos gregorianos más antiguos, que es el Dies Irae, que forma parte de un requiem, que es una misa de muertos. Dies irae, dies irae. Dies Irae significa el día de ira, el día en que Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos y va a decidir quién se va al infierno. Pues a algún compositor se le ocurrió utilizar esta melodía en una película para representar ese sentimiento negativo. Y después comenzaron a tomar solo las 4 primeras notas como si fuera un motivo, y ese motivo lo que representa es la muerte o el miedo. Kill him. Y esto no significa que los músicos actuales no sean originales. Esto es una manera de hacer una referencia, es como subirse a un tren. Es como el tradicional grito de Wilhelm. No es realista, pero los cineastas lo siguen utilizando en sus películas porque ya es parte de la cultura del cine. Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe. Pues bueno, regresando al Dies Irae, ese es un motivo rígido y severo. Generalmente se utiliza en tiempo binario y en negras, es decir, notas con la misma duración. Pero en el caso de Frozen, este motivo debe ser más ambiguo, porque en realidad no está representando muerte o algo malo. Está representando algo inquietante que te da miedo.
pero no sabemos si es bueno, tiene que ser ambiguo. Si a esto le sumas que va a ser parte de un cool name, tiene que ser algo muy cantable, no puede ser algo estricto. Entonces la manera de darle una forma más orgánica es cambiar la duración de las notas para que no todas duren lo mismo entre sí. Es decir, pasar de esto a esto. Listo, ya tenemos el motivo que dará vida a esto. Ahora veamos el desarrollo de la melodía. Elsa lleva rato escuchando esta voz, la ha escuchado en forma de cooling. Alarmed. Distracted. En esta ocasión lo va a escuchar a la mitad de la noche y eso la va a despertar. En esta escena, Elsa está junto a Anna. Elsa sabe algo que Anna no sabe. Y la mejor manera de iniciar esta canción es de una manera que no sea familiar. Ambos son ostinatos, es decir, son una línea melódica pequeña que se está repite y repite y repite. Ambos ostinatos tienen la misma armadura, lo cual no significa que estén en la misma tonalidad. Ambos ostinatos tienen estas dos notas en común y en la misma octava, pero uno es alegre y el otro es misterioso. ¿Por qué? Y si hacemos un muñeco es más alegre porque es muy claro que está en modo mayor. En el mismo ostinato podemos escuchar la tercera del acorde y la tercera del acorde es la que define si un acorde es mayor o es menor. En mucho más allá se está omitiendo esta nota, lo cual genera cierta ambigüedad. Y si hacemos un muñeco tenemos un compás de 4/4, lo cual significa que tenemos 4 tiempos que se subdividen en 2 tiempos cada uno. Es un compás totalmente binario. Esto en la música occidental da una sensación de equilibrio. En mucho más allá tenemos un compás de 12 octavos, que también es un compás de 4 tiempos, pero esos tiempos están subdivididos en 3 corcheas cada uno, lo cual lo hace binario y ternario al mismo tiempo. Comienza a cantar Elsa y la voz le sigue respondiendo. Pero de alguna manera la voz como que no está totalmente integrada a la tonalidad. ¿En qué tonalidad estamos? La armadura que tenemos es mi bemol mayor, pero de pronto nos da la sensación de que estamos en modo menor porque sol y re están bemoles y mi bemol menor no incluye ni sol ni re bemoles. ¿Qué está pasando? Si no entiendes de lo que estoy hablando, escuchándolo lo vas a entender. Así es como sonaría si estuviera totalmente en modo mayor. Así sonaría si estuviera totalmente en modo menor. Pues ahí les va, la razón por la que no estamos ni en modo mayor ni en modo menor es porque esto no es armonía tonal, esto es armonía modal. En realidad estamos en modo dórico, lo cual tiene mucho sentido porque la melodía que usamos de base, que es el dies irae, viene de la época medieval y está escrita en modo dórico. Justo en esta parte es donde se puede escuchar esa sensación épica que da el modo dórico. De hecho, en esta parte como que la música empieza a fluir más, pero después regresa nuevamente a un punto de duda con la voz respondiéndole a Elsa. En el primer fragmento podemos escuchar a Elsa dudosa, pero la segunda vez que todo esto se repite la escuchamos más decidida. Entonces, para lograr esta sensación de decisión, las cuerdas empiezan a marcar el tempo. Dándole soporte a la melodía y haciendo que suene más decidida. Después viene un puente, donde ya no vamos a escuchar ni duda ni decisión. Ahora Elsa está reflejando intranquilidad, y para hacer ese cambio pasan dos cosas. Cambiamos de modo dórico a modo mayor, es decir, sol y re dejan de ser bemoles. Pero a pesar de que estamos pasando a modo mayor, entramos al modo mayor en el acorde que es la relativa menor de ese modo mayor. Otra cosa que pasa es que las cuerdas dejan su estructura rígida y ahora en vez de estar marcando el tempo empiezan a alternar entre cuartas para generar intranquilidad pero de una manera más intensa. Si escuchas bien, este puente ya nos está indicando que viene algo grande, que viene una explosión. Y esto se logra porque dos de los instrumentos literalmente están haciendo una escala ascendente. El primer instrumento es la voz. Se está repitiendo un do pedal, pero va alternando con una escala ascendente. Pero además de la escala que está en la melodía de la voz, hay otro instrumento que está haciendo una escala ascendente, que es el corno francés. Escucha el corno solito con la voz. Ahora que ya reconoces muy bien el corno, escucha la versión original, pero concéntrate solo en el corno.
Es muy acertado poner aquí un corno porque su sonido siempre ha sido muy envolvente y muy épico. Y no es algo nuevo, Tchaikovsky ya lo hacía. Después de este crescendo que nos adelantaron la voz y el corno, llegamos por fin a la explosión. El coro es muy interesante porque repite 3 veces la frase a lo desconocido, pero cada vez que lo repite tiene una intención diferente, y esto se ve reflejado en la misma melodía. La melodía comienza con una repetición de 3 notas que baja y después sube una octava. Es una manera de explotar, pero en una zona segura, porque en realidad estás repitiendo la misma nota pero más aguda. Pero después repite la frase y pasa esto. El salto ya no es una octava, ya es de una novena, es decir, está yendo una nota arriba. Digamos que literalmente está yendo más allá, pero se va a la novena e inmediatamente baja a la octava, es decir, como que se arrepiente. Está diciendo a lo desconocido ya con cierta curiosidad, pero todavía no se atreve a decir ok. Y la tercera vez sí se deja llevar. Está yendo 11 intervalos arriba. Es una manera de decir sí, vamos. Y de hecho esto se refuerza porque en el momento que hace ese salto, empieza a hacer ella misma el dies irae. Pero ese dies irae que canta Elsa no está en el mismo tono del que canta la voz misteriosa. Ese dies irae está en do menor, que es el relativo de mi bemol mayor. Inmediatamente después de que Elsa hace el dies irae en su propia tonalidad, le responde la voz en su tonalidad original. Y regresa toda la melodía a modo dórico, regresando también la actitud de Elsa otra vez a una actitud de miedo, como que se arrepiente de esas ganas que tenía de ir y se echa para atrás. Literal, se echa para atrás. Regresa a su estado reflexivo donde se pregunta por qué está escuchando esa voz. Y eso lo podemos escuchar nuevamente en la instrumentación. Ahora las cuerdas están haciendo un trémolo que otra vez nos causa inquietud. Y entonces viene esta sensación de que tal vez lo que lo llama no es algo tan malo. Dice que tal vez sea alguien muy parecido a ella. Spoiler alert. Ahora, cuando comienza a hablar de su magia, escuchamos un ambiente que en realidad suena mágico. Pero ¿cómo se logra esto? En realidad el piano aquí está haciendo lo mismo que las cuerdas hicieron la vez anterior. Está haciendo saltos de cuarta. La única diferencia es que está agregando una nota pedal entre cada uno de estos saltos, lo cual da una sensación de que va más lento. Y al hacerlo agudo con el piano en staccato, da una sensación de magia. Y luego suena el coro de nuevo, siguiendo el mismo patrón que siguió la primera vez, pero ahora con una instrumentación más intensa. Ella dice a lo desconocido en su zona segura, como analizándolo. Después dice a lo desconocido, pero con más curiosidad, dejándose llevar más allá. Y se suelta totalmente. Pero esta vez no se detiene, esta vez la explosión continúa. Digamos que la única diferencia entre la primera vez que escuchamos el coro y esta está en la instrumentación. La instrumentación es más intensa porque quiere llevarnos al clímax. Mientras todo eso está pasando, Elsa con su magia nos está mostrando un montón de spoilers de la película. Eso, amigos, es maestría en storytelling. Porque mientras tú estuviste... ¿Cuál es la palabra? Porque mientras tú estuviste distraído viendo lo bonita que se ve la magia de Elsa, en realidad te estuvieron gritando todo lo que va a pasar en la película. Eso tiene un nombre, se le llama spoiler subliminal. No es cierto, no existe. Pero pronto habrá un artículo en Wikipedia sobre esto. Ahora, en vez de echarse para atrás, Elsa continúa haciendo preguntas. Y su última pregunta es, ¿me puedes mostrar? Y después de hacer esa pregunta, ella misma comienza a cantar el dies irae. Pero aquí ya estamos en un drama total. ¿Y qué aprendimos del análisis de Príncipe Ali? Si quieres crear drama, cambia de tonalidad. Elsa nos lleva a la menor. Empieza a cantar el dies irae en su propia tonalidad. ¿Y por qué la menor? Yo te podría decir que porque el relativo menor de mi bemol es do y el homónimo de do menor es do mayor, y entonces como el relativo de do mayor es la, pues se fue a la. Pudo ser simplemente que
Bobby le gustó cómo sonaba. Y pues ahora, si Elsa comienza a cantar el Dies Irae y lo está cantando en su tonalidad, es como una manera de decir, ok, lo hacemos, pero a mi modo. Y aquí viene un contrapunto tan bonito que podría ser fácilmente una invención a dos voces de Bach. Ok, no exageré. Exageré mucho. Tenemos a la voz respondiéndole a Elsa una tercera arriba. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La voz le está respondiendo a Elsa. Elsa tomó totalmente el control. No solo cambió la tonalidad, sino que ahora es ella quien está tomando liderazgo. Esa escultura es genial, porque va evolucionando. La primera vez, Elsa canta el Dies Irae y la voz le contesta. La segunda vez, Elsa canta el Dies Irae y a la mitad de su Dies Irae, la voz entra. Y la tercera vez entran al mismo tiempo. Si lo ponemos gráficamente es como tener esto y luego esto y al final esto. Pero la tercera vez, es decir, cuando las voces ya entran al mismo tiempo, el Dies Irae cambia de forma. En realidad ya no es un Dies Irae, en realidad ya es una inversión. Una inversión es otro recurso contrapuntístico. Así como en Príncipe Ali hablamos de la imitación, la inversión también era utilizada durante el periodo barroco. La imitación consiste en poner la misma distancia entre notas pero en espejo. Es decir, las notas que antes bajaban ahora suben y las que antes subían ahora bajan. Y además de escuchar esta melodía invertida, ahora las voces están cantando por terceras. A esto se le llama voces gemelas, cuando dos voces están haciendo lo mismo pero con una tercera de distancia. Y para cerrar, la melodía regresa a su ambigüedad armónica. Parece que nos quiere llevar de regreso a mi bemol dórico, pero se arrepiente y termina en do mayor. Lo cual resulta en una cadencia muy fuera de lo común que nos deja con la sensación de que no terminó como nosotros esperábamos. Y eso es lo que ellos quieren. La intención es que quede como una pregunta que no fue respondida, porque esta pregunta se va a responder después, en la canción de Muéstrate. Si llegaste hasta aquí, claramente te gustó el video. Si no te has suscrito, hazlo. Es como si hubieras entrado al cine sin pagar tu entrada. Te recomiendo que actives la campanita, de esa manera vas a recibir una notificación la próxima vez que suba un video. Y estoy seguro que si este te pareció interesante, haré mi mejor esfuerzo para que el siguiente también te parezca demasiado interesante.